Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Inge. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Cristian, Luis Ángel, John, Edson, y a nombre de los que he mencionado, muy buenas tardes. A continuación voy a compartir la pantalla de mi tablet para continuar con el estudio de la ley de Ampere. Pueden observar la pantalla de mi tablet. Sí, ingeniero. Muchas gracias, Edson. Entonces, vamos a continuar utilizando la ley de Ampere en algunos ejemplos para mostrar cómo utilizamos esta ley. Una de sus aplicaciones es determinar la corriente alrededor de un conductor que tiene una forma sólida. Por ejemplo, en este ejemplo 3 para la ley de Ampere se indica calcular el campo magnético B mayúscula, que conocemos como densidad de flujo magnético o vector inducción magnética, en función de R, me pide. Este es un conductor sólido que tiene un área A de radio R mayúscula. Entonces, uno de los datos importantes que generalmente se va a cumplir en todo conductor sólido es que la corriente es uniforme en todo el conductor. Si me indican que la corriente es uniforme, eso quiere decir que la densidad de corriente J dentro del conductor en cualquier punto es constante. Como nosotros sabemos, J, la densidad de corriente, se calcula como corriente por unidad de área. ¿Qué área? Esa área, ¿no? La área transversal a través del cual pasa corriente. Esa relación para J va a ser constante para cualquier punto dentro del conductor. Me van a indicar este dato. Desde la clase de hoy vamos a aceptar solo el ingreso con sus cuentas institucionales y han pasado más de 2 semanas el plazo que hemos dado. Entonces, ya no estoy, ustedes entran con su cuenta institucional, no necesitan el permiso del docente. Entonces, condominio@unsa.bo ingresan directamente. Por lo tanto, luego, por favor, tal vez se están comunicando con algunos de sus compañeros, indíquenles que ingresen con su cuenta institucional. Entonces, ese dato nos van a indicar cuando nos dicen que la corriente dentro del conductor es uniforme. Si me dicen una corriente uniforme, entonces J va a ser constante, la densidad de corriente dentro del conductor. También para conductores sólidos en los problemas, incluso problemas tipo examen, tienen que considerar ustedes que el conductor es de longitud infinita. L tiende a infinito. A no ser que se nos diga lo contrario, si se consideran conductores, si no nos dicen nada, entonces ustedes consideran que la longitud es infinita. Y además que J, si son conductores sólidos, porque posteriormente vamos a ver un ejemplo, un conductor sólido pero con un hueco, ¿no? Por dentro. Para esos casos, de igual manera, vamos a considerar la corriente uniforme, eso quiere decir J constante. Entonces, con esos dos datos, podemos utilizar la ley de Ampere para plantear la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Entonces, me piden calcular el campo magnético en función de R, y R va a variar desde 0 hasta un valor mayor a R. Entonces, R, por si acaso, va a ir variando desde 0 hasta un valor mayor a R. Entonces,
R más algo, le vamos a decir, ¿no? Más algo, ¿no? Donde A va a ser mayor que 0, por si acaso. Entonces, eh, va a estar variando en ese rango R. Por lo tanto, vamos a dividir el análisis para el caso I, cuando R es mayor, R minúscula es mayor a R, el radio de este conductor sólido, y cuando R es menor a R mayúscula, R minúscula menor a R mayúscula. ¿Qué quiere decir en el caso 2 veces I? Vamos a estar dentro del conductor. Por lo tanto, plantearemos la solución para este caso. Vamos a utilizar la ley de Ampère. Consideramos siempre conductores de longitud infinita. Entonces, si consideramos para este caso la ley de Ampère, la curva cerrada que vamos a considerar es esta, C, para evaluar esta integral, y además, si la longitud del conductor es infinito, el campo magnético en una curva de radio R va a ser constante, ¿no? Por lo tanto, al evaluar esta integral y este lado de la ecuación, esa integral, y adecuarlo al problema, vamos a observar que B y DL van a formar siempre un ángulo de 90 grados, por lo tanto, evaluamos y decimos, ¿no? Integral alrededor de un camino cerrado C, módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de 0 grados, porque el ángulo entre ambos van a ser 0 grados. Solo para aclarar, para ese sentido de cociente que se muestra en el problema, entonces el campo magnético B va a estar acá. Estaría circulando de esa manera B, y vamos a integrar en ese mismo sentido de circulación, de tal manera que los elementos DL, como son infinitesimales, van a ser paralelos, ¿no? Aquí estaría DL paralelos a esa trayectoria, perdón, paralelos a B en esa trayectoria circular. Por eso el ángulo de 0 grados. Y esto va a ser igual a mu sub 0, y la corriente encerrada dentro de esa curva cerrada C es I, ¿no? La corriente total. Y de esta ecuación, como sabemos, coseno de 0 grados es 1, B es constante en toda esa trayectoria cerrada, sale de la integral, estamos aplicando la ley de Ampère, B sale de esa integral alrededor de ese camino cerrado C de D de L, esto va a ser igual a mu sub 0 por I. Pero esta integral es la sumatoria de los elementos de L alrededor de esa trayectoria C, que es esa circunferencia de radio R. La suma de los elementos de L sería igual a el perímetro, que sería igual a 2pi por R. Y de esta ecuación despejamos B. B va a ser igual a mu sub 0 por cociente dividido entre 2pi por R. Esa sería la ecuación para este primer caso de análisis. Para el segundo caso, entonces vamos a decir, cuando R es menor a R mayúscula. Entonces, para este caso, debemos considerar una trayectoria para la evaluación de la ley de Ampère, una trayectoria C, al cual le vamos a denominar C1, para que quede más claro, y la corriente, bueno, vamos a adecuar a continuación esta integral, así lo dejaremos. Primero mostraremos un gráfico, voy a copiarme el enunciado, esta gráfica acá, voy a borrar algunos para que quede más claro mi análisis. Sabemos que la corriente es uniforme, está en el enunciado, entonces ahora la trayectoria C, a la cual voy a evaluar, me están indicando que en este caso R, medido desde el centro del conductor, va a ser menor a R,
el radio del conductor sólido. Por lo tanto, esa trayectoria cerrada puede ser esta. Vamos. Entonces, voy a dibujar con líneas punteadas. Esa va a ser mi trayectoria de radio R. Esta sería R. Lo voy a dibujar como una flechita. Y entonces esta es R ahora, ¿no? Para esa trayectoria, nuevamente, como vamos a tener que considerar solo el segmento del conductor encerrado por R minúscula, que sería esta. Y voy a graficarlo con líneas punteadas. En ese segmento va a circular una corriente, una parte de la corriente nomás, ya no la corriente total I, al cual le voy a denominar I1. Entonces acá va a circular I1. Y voy a aplicar, entonces, esta va a ser mi curva cerrada C1. Entonces, al aplicar a la ley de Ampère, diríamos, adecuándolo, vamos a evaluar integral alrededor de la curva cerrada C1 de B escalarmente dl. Esto va a ser igual a mu sub 0 por la corriente, ahora una fracción de la corriente que pasa, I1. Nuevamente, si quieren, podemos graficar el sentido del campo magnético. En este caso, acá tendríamos B, va a estar circulando ese sentido. De igual manera, para esa trayectoria cerrada C, C1, no está claro acá, este B lo está, vamos a borrar con fines didácticos, esa B, está dando vueltas ahí las líneas de campo magnético. Entonces, B y DL nuevamente van a ser paralelos para esa trayectoria cerrada y van a estar formando, por lo tanto, un ángulo de 0 grados. Continuando, diríamos, entonces, integral alrededor de un camino cerrado de módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, esto es igual a mu sub 0 por I1. Coseno de 0 grados nuevamente 1, B es constante, sale de la integral, por lo tanto vamos a tener B por integral alrededor del camino cerrado C1 de DL, esto va a ser igual a mu sub 0 por I1. Esta integral va a ser igual a la sumatoria de los elementos DL alrededor del perímetro de esa trayectoria circular, por lo tanto 2pi por R. Despejando B, va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R. Pero esta es I1. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación y esta ecuación entre estas dos? La diferencia es que acá tenemos I, que es la corriente total que circula en el conductor, que es dato, y acá tengo I1. Entonces ahora tenemos que determinar I1. Todavía no hemos calculado B por completo. Entonces decimos ahora para I1. Para determinar I1, primero vamos a calcular. Se recomienda calcular primero J para el caso de el enunciado. Entonces, al calcular J, como se ha indicado, es la densidad de corriente. Entonces, J va a ser igual a corriente por unidad de área y va a ser constante. Entonces, inicialmente consideramos la corriente total I y el área formado por esta área, el área del conductor sólido a través del cual existe circulación de corriente. Entonces, el área sería igual a pi por R mayúscula al cuadrado y este valor va a ser constante. Ahora vamos a calcular I1 como J es constante, entonces vamos a decir para I1 de la ecuación de J, de esta ecuación,
sería igual a J por área. Va a ser igual a J, que es constante, por área 1. ¿Cuál sería esa área 1? Esta, ¿no? Área 1. No se nota claramente, entonces voy a señalar de la siguiente manera. Este es el área 1. Solo el área dentro del conductor cuando R es menor a R mayúscula. Entonces, reemplazando datos, diríamos esto va a ser igual a J es igual a I sobre pi por R mayúscula al cuadrado. El área 1 es el área encesada por R minúscula, por lo tanto sería pi por R minúscula al cuadrado. Simplificando pi con pi, observamos que esta corriente va a ser igual a R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado. Anotaremos bien. R minúscula al cuadrado por I. Este valor reemplazamos en el valor de B calculado. Por lo tanto, diríamos B va a ser igual a mu sub 0 por 2 pi por R multiplicado por I1, pero I1 es R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado por I. Simplificamos R cuadrado con R del denominador. Entonces, vamos a decir B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 pi por R mayúscula al cuadrado, multiplicado por R, si lo vamos a escribir. De adrede estamos escribiendo de esta manera con fines didácticos para indicar lo siguiente. El primer valor de R determinado, acá podemos observar que ese valor de B es inversamente proporcional a la distancia R y este valor es directamente proporcional a R. Entonces la gráfica, según R minúscula esté dentro del conductor o fuera del conductor, para B va a ser de la siguiente manera, ¿no? Entonces podemos realizar una gráfica de B en función de R. Entonces para ello vamos a considerar la siguiente gráfica. Entonces vamos a entonces en el eje horizontal vamos a considerar B y en función B, densidad de flujo magnético B mayúscula en función de R vamos a graficar, y para tomar como referencia que estamos dentro del conductor vamos a considerar esta línea, el conductor sólido, de esta manera lo voy a graficar con líneas punteadas, ¿no? Entonces, de tal manera que este sería el límite para determinar el radio. R voy a medir y en este punto R es igual a R. Entonces, para todo este segmento, R minúscula es mayor a R y en este segmento, si vamos a indicar con una flecha, R minúscula es menor a R. Entonces, en cada uno de los casos, para R menor que R, utilizamos esta ecuación. Y en esta ecuación, como mu sub 0 es constante, I es constante, 2 pi por R cuadrado es constante, B va a ir aumentando en forma proporcional a R. Entonces, la gráfica sería de la siguiente manera, así aproximadamente. En este punto, determinaríamos el valor máximo que va a alcanzar B. En este caso sería igual a, si R es igual a, en esta ecuación, si R es igual a R, entonces B
sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 pi por R. Entonces ese es el valor máximo. Acá lo y posteriormente tendríamos aproximadamente de esta manera, esta C. Esa sería la forma en la cual varía B en función de R para un conductor sólido. Entonces, por si acaso acá graficaremos nomás la línea desde el centro del conductor, supuestamente, de radio R. Estamos graficando en función de R. ¿Alguna consulta con relación a este análisis? Tal vez este ejemplo responde a la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Donde habíamos considerado una ecuación como esta, y decía, si R tiende a 0, entonces B tiende a infinito. La semana pasada preguntado, ¿no? Para esta ecuación, si R tiende a 0, muy cercano al conductor, entonces B tiende a infinito, decían. Hay que observar que si R tiende a 0, la componente de I, como se observa acá, va a ir disminuyendo, ¿no? Si R tiende a 0, I también va a ser 0. Entonces, B es 0 en el origen, ¿no? Como pueden observar acá, inicia de un valor 0 dentro del conductor, va aumentando hasta que R minúscula es igual a R en forma proporcional, luego va disminuyendo. Cuando R tiende a infinito, va a tender a 0 el campo magnético. Todo ese estudio podemos realizarlo con la ley de Ampère. Entonces voy a borrar estas líneas de color verde que me sirven solo como referencia. ¿Alguna consulta con relación a este ejemplo? Voy a dejar esta imagen por un minuto en pantalla, tómenle una captura por favor y posteriormente pasamos a plantear otro ejemplo con conductores sólidos. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo 4 para la ley de Ampère indica lo siguiente. Calcular el campo magnético B para un conductor cilíndrico hueco, este conductor cilíndrico hueco que transporta una corriente I a una distancia R. Entonces, me piden calcular el campo magnético a una distancia R en el punto P para ese conductor cilíndrico hueco. Esta parte está hueco, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si me dan las siguientes dimensiones, ¿no? Me dicen que la corriente es uniforme. Si no me dicen nada con relación a la corriente, ustedes consideren uniforme para los problemas tipo examen. Y me dicen que este conductor hueco, esta longitud es igual a, o sea, inicialmente antes de realizar el hueco, tenía radio A, y el hueco tiene un radio igual a A medios, ¿no? Eso podemos observar en el enunciado. Entonces, lo primero que yo les recomendaría sería calcular la densidad de corriente para luego usar donde se necesite en el problema este valor. Entonces, la densidad de corriente J, que va a ser constante, como hemos indicado, va a ser la relación de corriente por unidad de área. Entonces, pero el área a través del cual circula corriente, en este caso es el área achurada, ¿no? Que
lo determinaríamos como de la siguiente manera. Entonces acá voy a habilitar mi marcador. Esto será igual a cociente y que me han dado en el problema de la diferencia de A1 menos A2, ¿no? Siendo A1 esta área, vamos a denominar A1, y A2 esta área. Entonces, esto será igual a, continuamos, y A1 va a ser igual a pi por A al cuadrado, radio al cuadrado, y A2 va a ser igual a pi por radio al cuadrado también, solo que ahora es A medios, entonces sería A cuadrado sobre 4, de tal manera que J resulta 4 cuartos menos un cuarto, 3 cuartos de pi por A al cuadrado, entonces 3 cuartos, entonces sería 4 tercios de I dividido entre pi por A al cuadrado. Entonces ese sería el valor de la densidad de cociente. Y con ese valor vamos a trabajar posteriormente. Lo dejamos ahí nada más, ya tenemos J. Ahora, la forma de plantear la solución de este problema, por si acaso es un problema de un examen pasado, entonces puede que se considere en los exámenes. Vamos a considerar como si fuera un conductor sólido de radio A inicialmente. Entonces me voy a copiar esta gráfica. Vamos a duplicar. Entonces, en el primer caso, vamos a considerar como si fuera un conductor sólido. Entonces, sin ese hueco, de esa manera, de radio A, y posteriormente vamos a, nuevamente voy a copiarme todo esto, duplicar, vamos a considerar un conductor, un conductor sólido de las dimensiones del hueco. Entonces, para ello voy a acá considerar, voy a borrar estos segmentos. Entonces, esta sería punteada y esta continua. De esta manera, con la posición relativa respecto a R, como se muestra. Entonces, en este caso vamos a considerar en el punto en el punto P vamos a calcular el campo magnético B1, pero acá no circula la corriente I, ¿no? Sino una corriente supuestamente una corriente I1. Y en el punto P, para el segundo caso, vamos a calcular el campo magnético B2, y va a circular una corriente, supuestamente una corriente I2. Esos valores vamos a calcular de I1 e I2, vamos a calcular según la densidad de corriente. Entonces, a continuación calculamos esos valores y una vez que hemos calculado esos valores, vamos a calcular el campo magnético total B, el valor que buscamos como la diferencia de B1 menos B2. Entonces, vamos a calcular primero la contribución de campo magnético del conductor sólido total, luego del hueco, les restamos y ese sería el campo magnético en el punto P, ¿no? El campo magnético B de incógnita. Por lo tanto, para el primer caso, vamos a calcular el campo magnético, decimos al aplicar la ley de Ampère, nuevamente para los dos casos vamos a aplicar la circulación de campo magnético B escalarmente dl
alrededor de un camino cerrado C es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente que pasa a través del área cerrada C. Entonces, adecuamos esa ecuación a los dos casos de análisis. Entonces decimos, para el primer caso, circulación alrededor del camino cerrado C1. Ese camino cerrado C1 sería el siguiente. Entonces voy a mover mi gráfica un poco para que sea un poco más claro. Esa sería la curva C1. Esta ecuación está bien ahí. Esto mover un poquito ahí. Entonces vamos a decir, eso va a ser igual a B sub 1 escalarmente dl mu sub 0 por la corriente I1, adecuando la ley de Ampère para este caso. De igual manera, el campo magnético va a ser paralelo a dl en toda la trayectoria cerrada. En este caso, solo para este primer caso vamos a representar B1, aquí está, va a estar B1 dando vuelta así, ¿no? Y dl va a ser paralelo, ¿no? En todos los puntos. Entonces, esta integral, diríamos nuevamente, integral de alrededor del camino cerrado de C1, de B1 módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, que ya no voy a escribir, igual a mu sub 0 por I1. B1 sale de la integral, B1 por integral alrededor del camino cerrado, C1 dl mu sub 0 por I1. Y acá, nuevamente, esta integral, la sumatoria de los elementos de L sería igual al perímetro, 2pi por E. De tal manera que B1 es igual a mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por E. El primer valor de B. Ahora, para el segundo caso, de igual manera consideramos esta ecuación, pero adecuamos a nuestro problema. Ahora vamos a construir una circunferencia. La siguiente circunferencia esta corriente I1 voy a escribirlo más arriba para que, con fines didácticos, perdón. Entonces, perdón, I2, esa sería la curva que vamos a considerar, curva C, esa circunferencia, curva C2, de radio, esta curva C2 tiene R igual a R menos A medio. Entonces, este radio va a ser igual a R menos A medio. Entonces, adecuamos la ley de Ampère, decimos circulación alrededor del camino cerrado C2 de B escalarmente dl va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que pasa a través de un área encerrada por C, en este caso es I2. Evaluamos, diríamos, integral de alrededor de la curva C2. Nuevamente acá B y DL van a ser paralelos, por lo tanto diríamos B, este es B2, perdón, B2 por DL, esto va a ser igual a mu sub 0 por I2. Ya no aclaramos algunas partes de este procedimiento, ¿no? Estamos evaluando el producto escalar, coseno de 0 grados es igual a 1. Seguimos, B2 es constante, sale de la integral. Acá tenemos dl mu sub 0 por I2. Ahora, la sumatoria de los elementos dl alrededor de C2 sería igual a pi
por 2pi por el radio de esa circunferencia, perdón, 2pi por el radio, pero el radio ahora es r menos a medios. De tal manera que B2 va a ser igual a mu sub 0 por I2 dividido entre 2pi por r menos a medios. Entonces, esa sería el valor para B2. B2 y B1 son función de I1 e I2. Por lo tanto, antes de utilizar esta ecuación, podemos determinar los valores de I1 e I2. Entonces decimos acá, antes de evaluar para I1 e I2. Entonces, utilizando la ecuación de J, I1 va a ser igual a J por A1, el valor A1 que hemos considerado. Entonces esto sería igual a J es 4/3 y dividido entre pi por A al cuadrado. A1 sería igual a pi por A al cuadrado, que es su radio, simplificando, entonces pi por A cuadrado del numerador y del denominador, y 1 va a ser igual a 4/3 de I. De la misma manera, I1 y 2 va a ser igual a J por A1, entonces 4/3 de I dividido entre pi por A al cuadrado, pero ahora para I2 el radio es a medios, por lo tanto sería pi por A al cuadrado cuartos. Simplificamos acá, términos comunes, pi por A al cuadrado con pi por A al cuadrado, 4 con 4, y I2 va a ser igual a 1/3 de I. Con esos valores reemplazamos en esta expresión B. Entonces decimos, por lo tanto, B va a ser igual a B1. B1 es igual a mu sub 0 dividido entre 2pi por R multiplicado por I1. I1 es 4/3 de I. Menos B2, que es igual a mu sub 0, dividido, ahí puedo operar, pi por 2R menos A, si puedo expresar, 2 con 2 se van a simplificar, por I2, pero I2 es 1/3 de I. Entonces, con esa ecuación determinamos el valor de B. Operando, me ayudan por favor acá, ustedes, vamos a sacar mínimo común. Entonces, vamos a tener 3 es común, 3pi, pero podemos simplificar acá, ¿no? Simplificaremos 2 con 4, 2, de tal manera que en el denominador vamos a tener nada más los siguientes términos. Me van a ayudar, por favor. Tendríamos 3pi por R por 2R menos A. Multiplicando, entonces tendríamos dividiendo este valor, 3pi, R nada más, ¿no? Nos quedaría, mu sub 0 vamos a factorizar, nos quedaríamos con el valor 2 menos, perdón, 2 multiplicado por 3pi por R, 3pi por R menos A, menos 3pi, R nada más, menos R, ¿no? Ese sería el valor. Simplificando, tendríamos un valor de B. Esa operación seguramente ustedes lo pueden realizar
tal vez siguiendo otro procedimiento de forma más rápida. Utilicen el procedimiento que ustedes deseen, ¿no? Acá tendríamos 2R menos R, mu sub 0, R menos 2A. Esa sería la respuesta. La parte matemática se lo dejo a ustedes. El análisis fundamental sería la parte del análisis físico, interpretar esta ecuación, donde B considero como la diferencia del campo magnético generado por un conductor sólido sin hueco, menos otro conductor que tiene las dimensiones del hueco, ¿no? Entonces, esa sería la solución y era la respuesta para ese problema tipo examen, ¿no? ¿Alguna consulta con relación al ejemplo que se ha planteado? Aquí hay hay un 2, ¿no? Por favor, voy a reemplazar ese 2 acá. Aquí hay un 2 que nos hemos olvidado. 2 por 2 sería 4. Entonces aquí hay 3R. Y voy a La intensidad más no falta. anotar, ¿no? El 3 más. Gracias por... Voy a borrar este valor. 3R por I. Esa sería la respuesta. El 2 que en el denominador acá no he considerado al multiplicar, ¿no? Esa es la respuesta que estaba en la solución de esa pregunta tipo examen, por si acaso. Si tienen alguna observación, me hacen notar, por favor. Pero el análisis físico es considerar conductores sólidos y restar las contribuciones de campo magnético si es que hay huecos, ¿no? Y considerar el cálculo de la densidad de corriente. Concéntrense en esa parte, por favor. Y la parte algebraica, cada uno tiene su método, ¿no? Más sencillo. Bueno, voy a dejar esta imagen por un minuto en pantalla para que le tomen una captura para sus apuntes, pero en el transcurrir de la tarde-noche, como siempre, va a estar los apuntes en Google Classroom. No se preocupe. Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, Muchas gracias, Cristian. El último acápite a considerar en este capítulo es la fuerza entre dos conductores. Dos conductores paralelos que en primera instancia, a través de esos conductores circula dos corrientes que tienen el mismo sentido. Y posteriormente, del análisis que vamos a realizar, vamos a dar la respuesta también si es que la corriente fuera en sentidos opuestos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la fuerza entre los dos conductores y para que el análisis sea más sencillo, vamos a considerar que la longitud es muy grande, pero en las ecuaciones van a aparecer L, una longitud L que es grande, que aproximadamente tiende a infinito. Entonces, ¿recuerdan la ecuación para calcular la fuerza
sobre un conductor que transporta una corriente estaba dado por esta ecuación, ¿no? Esta es fuerza magnética es igual a corriente L, vector que tiene la misma dirección y sentido que la corriente, multiplicado por campo magnético, densidad de flujo magnético B mayúscula. Este campo magnético, como ahora ya sabemos que un conductor que transporta una corriente va a generar un campo magnético, siempre van a considerar este campo magnético externo, no el campo magnético generado internamente, ¿no? Por el conductor. Entonces, por si acaso, aclaramos ese detalle. Para la ecuación de fuerza, antes no se había mencionado porque no se había indicado nada acerca de las fuentes de campo magnético. Un conductor que transporta una corriente a su alrededor genera campo magnético. Entonces, en primera instancia vamos a calcular la fuerza que aparece sobre el conductor I2. Al observar esta ecuación, acá diríamos la corriente I2 vamos a considerar, pero el campo magnético B explícitamente no está inicialmente en este gráfico, ¿no? El campo magnético que debemos considerar es el campo que va a generar este conductor a su alrededor. Entonces, este conductor se encuentra en una región de campo magnético 2 externo. El campo magnético 1 le vamos a denominar externo, generado por este conductor. Y en forma viceversa, sobre el conductor I1 también va a aparecer una fuerza porque va a estar en una región de campo magnético generado por el conductor 2. Con esas aclaraciones previas, entonces, primera instancia, vamos a determinar el campo magnético generado por el conductor 1 para calcular la fuerza sobre I2. Entonces decimos, vamos a construir una trayectoria cerrada de la siguiente manera. Al aplicar la ley de Ampère, siempre es más sencillo. Entonces, vamos a construir una circunferencia de radio A. Entonces, acá, solo con fines didácticos, voy a borrar esta partecita y voy a graficarlo con líneas punteadas, de tal manera que el campo magnético, en este caso, va a estar circulando por la regla de la mano derecha, al cual le vamos a denominar B1, de esta manera. Entonces, acá vamos a hacer el cálculo sobre la fuerza en el conductor I2. Inicialmente decimos para F2, vamos a calcular B1 para esa circunferencia de radio A. Vamos a graficarlo como una flechita. Va a tener un radio igual a A. Entonces, el campo magnético, por la ley de Ampère, ¿recuerdan? Ahora ya voy a asumir, nada más voy a tomar como una fórmula. ¿Recuerdan? Si para un conductor de longitud infinita, determinábamos, acá lo voy a anotar, que el campo magnético B es igual a mu sub 0 por I, corriente que circula en un conductor, dividido entre 2pi por A, siendo A la distancia desde el conductor al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces, esta ecuación voy a considerar como fórmula. Pueden hacer eso, pueden considerar este procedimiento en el examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, B1, con ese análisis, será igual a mu sub 0, por corriente que circula en el conductor, I1, dividido entre 2pi por A. Y en ese punto vamos a aplicar la ley de la fuerza. Entonces vamos a decir, entonces, F2 vector va a ser igual a corriente que circula en el conductor y 2 por L vectorialmente B1. Estoy adecuando mi ecuación. Entonces acá podemos observar que L va a tener la misma dirección y sentido que la corriente. Entonces aquí va a estar L
formando un ángulo de 90 grados con el campo magnético B. De tal manera que el módulo, acabamos de decir, entonces F2 módulo sin flechita va a ser igual a cociente, longitud del conductor, módulo de L, módulo de B1 por seno de 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. Reemplazando el valor de B1, esto sería igual a I2, L, pero B1 es mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por A. De tal manera que F2 va a ser igual a mu sub 0 por I2 por L, escribiremos así, I2 por I1 por L dividido entre 2pi por A. Esta línea lo voy a, perdón, esta línea lo representamos de esta manera. Entonces ya hemos determinado el valor de F2 en módulo y la dirección y sentido al aplicar el producto vectorial L cruz B va a ser un vector que va a tener este sentido. Acá va a estar F2 L cruz B, B1 sería un vector que va a estar en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor, el sentido de la fuerza 2. Podemos realizar el mismo análisis para F1. Ahora vamos a considerar el conductor 1 y vamos a calcular la fuerza sobre F1. Entonces decimos, para F1, entonces debemos calcular el campo magnético generado por el conductor 2. Para ello vamos a considerar una trayectoria cerrada de forma similar al análisis que hemos realizado hace un momento. Entonces esa trayectoria, ¿qué lo vamos a hacer con líneas punteadas? Con fines didácticos vamos a borrar esta partecita. Y el campo magnético entonces va a estar circulando en este conductor de la siguiente manera. Con la regla de la mano derecha calculamos B2. Así. Ese sería el vector B2. Si hemos construido una circunferencia de radio A para la evaluación de la ley de Ampère. Y considerando la ley de Ampère, entonces B2 va a tener un módulo igual, considerando esta ecuación, va a ser igual a mu sub 0 por cociente, en este caso I2 por 2pi por A. Ese sería el valor del campo magnético, el módulo del campo magnético de B2, ¿no? Y vamos a ahora considerar la ecuación para F1 vectorial, sería igual a cociente que circula en el conductor I1 por L vectorialmente B2. L, para este caso, va a estar acá. Por favor, aquí estoy graficando el valor de L, de tal manera que el ángulo entre L y B siempre va a ser 90 grados. Entonces, para el cálculo del módulo de F1, digamos, F1 en módulo sin flechita va a ser igual a cociente I1, longitud del conductor, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados. Y esto va a ser igual a I1 por L por B2, módulo que es igual a mu sub 0 I2 dividido entre 2pi por A. De tal manera que F1 va a ser igual a
multiplicamos mu sub 0 por I1 por I2 por L dividido entre 2pi por A, que tiene el mismo valor que el módulo que F2, ¿no? Voy a encerrar en un recuadro F2 inicialmente, luego acá F1. Entonces, el módulo F1 es igual a F2. Y la dirección y sentido, al evaluar el producto vectorial acá L cruz B, vamos a observar que la fuerza F2 va a tener este sentido, ¿no? Acá estoy graficando la dirección y sentido de F1, ese sería FU, vector. Entonces, si dos conductores paralelos transportan corriente en el mismo sentido, separados una distancia A, va a existir una fuerza de atracción con este módulo, de tal manera que va a tratar de unir ambos conductores. Entonces, acá aparece una fuerza de atracción. Entonces, diríamos, si I1 e I2 tienen el mismo sentido, existe una fuerza de atracción que trata de unir los dos conductores. Pero si la corriente circula en sentidos opuestos, la fuerza, se los dejo a ustedes el análisis, la fuerza va a ser de repulsión. Por lo tanto, vamos a aclarar esos conceptos con este texto adicional. Acá también habíamos anotado el primer caso, ¿no? Entonces decimos, resumiendo, ¿no? 1. Si I1 y I2 tienen el mismo sentido, existe una fuerza de atracción sobre los conductores. 2. Si I1 e I2 tienen sentidos opuestos, existe una fuerza de repulsión sobre los conductores. Aparece ese tipo de fuerzas. En este caso, las corrientes son de sentido opuesto, entonces va a existir una fuerza de repulsión con un módulo igual a esta expresión. Entonces, si se tiene dos conductores que transportan corrientes, de forma general va a aparecer fuerzas sobre estos conductores, puede ser de atracción o repulsión, dependiendo del sentido de circulación de la corriente. Y también hemos aclarado que para esta ecuación de fuerza sobre un conductor, fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente, el campo magnético es externo. Ruego, por favor, presten atención acá, porque generalmente es una pregunta de examen en la parte teórica. En la ecuación de fuerza magnética que aparece sobre un conductor, el campo magnético es interno o externo, pregunta, ¿no? En las preguntas teóricas. Ese campo magnético es un campo magnético externo, porque esta corriente va a generar campo magnético. Sería el campo magnético interno el generado por esa corriente. Bueno, entonces con este último ejemplo hemos concluido el estudio del capítulo 2, cálculo de campo magnético utilizando la ley de Biot y Savart y la ley de Ampère. ¿Alguna consulta tal vez? Ruego, por favor, tomen sus apuntes. Un minuto para tomarle una captura a esa imagen en la pantalla.
Bueno, ¿puedo continuar? Sí, Inge. Muchas gracias, Cristian, como siempre participando en la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet para compartir la pantalla de mi PC. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Entonces, estoy dejando de compartir la pantalla de mi tablet. Posteriormente vamos a volver a considerar la pantalla de mi tablet. Voy a compartir la pantalla de mi PC. Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, Inge, sí se ve. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar el capítulo 3, que titula Fuerza electromotriz inducida. El objeto inicial es estudiar la ley de Faraday, pero antes debemos realizar una breve introducción definiendo flujo magnético. La ley de Faraday se define en función de flujo magnético. Por lo tanto, en este capítulo vamos a estudiar la ley de Faraday, pero vamos a inicialmente definir flujo magnético. Entonces, iniciamos el estudio de este capítulo. Como hemos indicado, el capítulo 3 lleva el título de fuerza electromotriz inducida. Vamos a definir flujo magnético de la siguiente manera. Vamos a utilizar phi sub m para denotar, escribir flujo magnético en nuestros problemas. Y vamos a decir que phi sub m, que es flujo magnético, es proporcional al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área definida. Si tenemos un área cualquiera a través del cual pasan líneas de campo magnético B mayúscula, densidad de flujo magnético, las líneas de campo magnético que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. Entonces, vamos a decir que existe flujo magnético. Vamos a observar en nuestros problemas si las líneas de campo magnético pasan un área X, entonces a través de esa área va a existir flujo magnético. Y este flujo magnético va a ser proporcional al número de líneas de campo magnético perpendiculares que pasan a través de un área determinada. Entonces, considerando esta definición, vamos a inicialmente considerar tres casos. El primer caso, para el cálculo de flujo magnético. Si el campo magnético es perpendicular al área a través del cual pasa, entonces diríamos de forma gráfica, si tenemos un área definida a través del cual pasan las líneas de campo magnético, como se observa en la figura, formando un ángulo de 90 grados con el área, de forma perpendicular. Este es el caso más sencillo del cálculo de flujo magnético. En este caso, el flujo magnético es proporcional a este número de líneas de campo magnético que va a pasar a través de esta área. Para convertir esa proporcionalidad en una igualdad, multiplicamos por el área. Entonces, flujo magnético va a ser B por A. B, líneas perpendiculares que pasan a través de un área A. Esa es la definición de flujo magnético. Las unidades en el sistema internacional, realizando un análisis dimensional, diríamos, dimensión de flujo magnético va a tener dimensiones de densidad de flujo magnético por dimensiones de área. Y las unidades en el sistema internacional para densidad de flujo magnético es el Tesla y para área metro cuadrado. Este producto de un Tesla por un metro cuadrado se conoce como un Weber. Entonces, las unidades en el sistema internacional para el flujo magnético son los Weber. Y vamos a utilizar W seguido de B labial en minúscula como símbolo de Weber. Entonces, flujo magnético en el sistema internacional se va a medir en Weber. De esta ecuación
también se puede justificar la denominación del vector campo magnético B mayúscula como densidad de flujo magnético. Si despejamos B, sería flujo magnético por unidad de área, ¿no? Sería una densidad. Entonces, de esta ecuación justificamos uno de los nombres de B, ¿no? Densidad de flujo magnético. Continuemos con el estudio del flujo magnético. Pero las líneas de campo magnético no siempre van a ser perpendiculares al área. En este segundo caso vamos a considerar esa situación, ¿no? Decimos B no es perpendicular al área. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo magnético? Considerando la definición y el siguiente procedimiento. Tenemos líneas de campo magnético que no son perpendiculares al área, por lo tanto, pero siempre podemos determinar los vectores, las componentes de B perpendiculares al área. Entonces decimos flujo magnético va a ser campo magnético perpendicular al área por el área, ¿no? Utilizando la definición anterior. La proyección de las B perpendiculares, en este caso, trazamos una línea perpendicular al área y sobre esta línea proyectamos B. Entonces, esta sería la línea normal al área, que va a ser perpendicular al área, formando un ángulo de 90 grados. Considerando ese ángulo, B perpendicular sería igual a B coseno de tita por A. Y como podemos observar, si nosotros expresamos como una función vectorial, como una operación vectorial el flujo, como acá tenemos coseno de tita, el vector B, y si A consideramos como un vector que tiene un módulo igual al área y multiplicado por el vector unitario normal, por lo tanto, el flujo magnético va a ser, podemos evaluarlo como el producto escalar de el vector densidad de flujo magnético escalarmente área. Entonces, esta va a ser la definición vectorial para calcular el flujo magnético. Pero en este caso hemos considerado un campo magnético que no es perpendicular, considerando un área regular. En el caso C vamos a generalizar la definición para un caso en el cual el área no es uniforme y el campo magnético varía, ¿no? Como se muestra en la gráfica. Para estos casos siempre podemos encontrar un área infinitesimal en el cual el campo magnético va a estar formando un ángulo tita en ese punto con el área infinitesimal y calcular el delta flujo magnético de la siguiente manera. Si consideramos este delta de área, y en ese delta de área, le vamos a decir delta de área va a ser igual a delta de S para nuestra notación, y este sería el delta S vector, y acá tendríamos B, entonces delta flujo magnético sería B escalarmente delta S. Recuerden que este delta flujo magnético, para expresarlo de esta manera, tiene que ser una dimensión infinitesimal. Y si queremos calcular el flujo total, tendríamos que hacer la sumatoria, ¿no? En el límite cuando delta S tiende a cero de los elementos delta flujo magnético. Por lo tanto, flujo magnético sería límite cuando delta S tiende a cero de esta sumatoria. Pero esta es la definición de la integral, ¿no? Entonces, flujo magnético va a ser igual a integral doble alrededor de la superficie que estamos considerando de B escalarmente de S. Entonces, esta va a ser la expresión general para calcular flujo magnético. En este capítulo, con esta ecuación, vamos a calcular flujo magnético en algunos problemas, si es necesario, y posteriormente vamos a aplicar la ley de Faraday para calcular la fuerza electromotriz inducida, como se va a mostrar posteriormente, pero tenemos que considerar esta ecuación. Para concluir esta parte de introducción a este capítulo, vamos a considerar el estudio de la ley de Gauss para el campo magnético. La ley de Gauss para el campo magnético indica lo siguiente. Dice que el flujo, como la integral doble de B escalarmente de S es el flujo magnético, el flujo alrededor de una superficie cerrada sería el flujo neto de salida. Entonces, el flujo neto alrededor de una superficie cerrada dice que siempre es igual a cero. Eso dice la ley de Gauss.
Y esto es debido a que las líneas de campo magnético siempre van a formar caminos cesados. De forma implícita en esta ley de Gauss está esa característica de campo magnético. Como las líneas de campo magnético siempre forman caminos cesados, entonces el flujo alrededor de una superficie cesada del campo magnético B mayúscula siempre va a ser igual a cero. Como se puede observar en los siguientes casos, ¿no? Si consideramos un imán con su polo norte y su polo sur, hemos indicado que del polo norte van a salir las líneas de campo magnético y van a ingresar en el polo sur, siempre formando caminos cesados. Entonces, ahí vamos a considerar 4 líneas. Y vamos a considerar superficies con fines didácticos parecidas a las de un globo, ¿eh? Superficie cesada. Y vamos a ubicar esa superficie cesada en distintos puntos para observar que se cumple la ley de Gauss. Por ejemplo, acá tenemos una superficie cesada, esta primera superficie, este globito, supuestamente inflado ahí, ¿no? Y si observamos, en este segmento van a ingresar líneas de campo magnético y acá van a salir líneas de campo magnético. Entonces, en esa parte tendríamos flujo magnético positivo y acá flujo magnético negativo. Del mismo valor, pasa una línea y una línea. Recuerden que el flujo magnético es proporcional al número de líneas, ¿no?, que pasan a través de un área. En este caso, para el primer caso, el vector área y el campo magnético en este segmento formarían 0 grados, evaluando un flujo positivo. Y acá, el campo magnético y el área van a formar un ángulo de 180 grados, nos va a dar flujo negativo. La suma para la superficie cesada va a ser 0. Primer caso. Segundo caso, digamos una superficie más grande que en sí es de 2 líneas de campo magnético. De igual manera, acá ingresan 2 líneas y salen 2 líneas, generando un flujo neto siempre igual a 0 a través de una superficie cesada. Otra superficie cesada que podemos considerar es esta, que en sí es ahora 4 líneas. Vamos a observar que entran 4 líneas acá y van a salir las 4 líneas que están ingresando al polo sur. Por lo tanto, el flujo neto va a ser igual a 0 también. Construyan cualquier superficie cesada, siempre van a observar que el flujo alrededor de una superficie cesada del vector campo magnético B mayúscula va a ser igual a 0. Como hemos indicado, para superficies cesadas, el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Siempre va a suceder esto. Por lo tanto, el flujo neto siempre va a ser 0. Esto implica que las líneas de campo magnético B mayúscula son continuos y forman siempre caminos cesados. Así tenemos que entender la ley de Gauss, de esa manera. ¿Alguna consulta con relación a las definiciones que se han indicado hasta acá? Luego, por favor, si no hay consultas, le tomen una captura a esta pantalla para continuar. Un minuto para tomarle una captura. Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Muchas gracias. Vamos a enunciar la ley de Faraday para la fuerza electromotriz inducida. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para gran parte de los problemas, ¿no?, que se plantean en este capítulo. Y como introducción podemos decir que vamos a inicialmente abreviar fuerza electromotriz como FEM. Entonces, cada vez que escribamos fuerza electromotriz, vamos a escribir FEM, ¿ya? Y vamos a decir, para enunciar antes esta ecuación, que en 1835
supuestamente en lugares distintos y en el mismo instante de tiempo. Michael Faraday en el Reino Unido y Joseph Henry en Estados Unidos, ambos observan este fenómeno, ¿no? Si se revisan un poquito de historia, existía un dilema, ¿no?, de quién era el que había descubierto este fenómeno, pero se lo otorga a Faraday, ¿no? Pero pueden observar en los libros de historia en esta área de física que en su momento se estableció una discusión, ¿no?, sobre a quién otorgar el descubrimiento de este fenómeno. Entonces, ambos físicos observan el siguiente fenómeno, ¿no?, que va a existir fuerza electromotriz inducida si se tiene alrededor de un circuito un flujo magnético variable en el tiempo. Si de alguna manera nosotros logramos obtener un flujo magnético variable en el tiempo, el valor de la fuerza electromotriz inducida lo evaluamos con esta ecuación, que se conoce como la ley de Faraday. Fuerza electromotriz inducida es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Para esta ecuación, existen muchas formas de obtener flujo magnético variable en el tiempo, ya que flujo magnético en la ecuación más sencilla es el producto de B por A. Si el campo magnético es variable, el flujo magnético es variable. Si el área es variable, entonces el flujo magnético también es variable. Y esas dos formas iniciales de obtener flujo magnético variable me van a permitir clasificar la fuerza electromotriz posteriormente como fuerza electromotriz cinética y estática. El signo negativo de esta ecuación se conoce como la ley de Lenz. La ley de Lenz define este signo y me permite identificar la polaridad de la fuerza electromotriz inducida y por lo tanto el sentido de la corriente inducida. La ley de Faraday, esta ley nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito. Vuelvo a hacer una lectura nuevamente de corrido. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito. La fuerza electromotriz inducida en el circuito. Y la ley de Lenz me indica el sentido de la corriente inducida y con este texto resumimos esta ley, ¿no? Y decimos, el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. El sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. Y otros autores en algún texto van a ver la descripción de la definición de la ley de Lenz de la siguiente manera. La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. A continuación, con las siguientes gráficas que vamos a mostrar, vamos a interpretar la ley de Faraday y la ley de Lenz para que quede más claro este enunciado de la ley de Faraday. Experimentos que muestran la ley de Faraday y la ley de Lenz. Vamos a considerar un circuito de esta manera, donde acá tenemos un amperímetro que supuestamente puede medir una corriente. Y el sentido del movimiento del amperímetro me va a decir el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, acá tenemos, en esta región se va a generar flujo magnético variable en el tiempo, ¿ya? Esta espira, voy a generar flujo magnético en las gráficas que queremos mostrar. Entonces, la forma más sencilla es considerar un imán con su polo norte y su polo sur y las líneas de campo magnético a su alrededor. Entonces, digamos que tenemos un imán
con su polo norte y su polo sur, y vamos a considerar 4 líneas de campo magnético con fines didácticos. Y aquí están las líneas de campo magnético abiertas, pero nosotros sabemos que siempre van a ir hacia el polo sur. Con fines didácticos, para que no se complique mi gráfica, los represento de esta manera, pero hemos enunciado en la diapositiva anterior que estas líneas de campo magnético siempre forman caminos cerrados. Pero acá mi objetivo no es estudiar eso, ¿no?, sino observar el flujo magnético variable en esta espira y interpretar la ley de Faraday y la ley de Lenz. Entonces decimos lo siguiente: si digamos que estaba en esa posición inicialmente el imán, entonces, como hemos indicado en la diapositiva anterior, el flujo magnético es proporcional al número de líneas que pasan a través de un área. Del área de esta espira pasan 2 líneas. Entonces, con fines didácticos voy a decir que mi flujo magnético inicial es igual a 2 Weber, proporcional a 2 líneas. Si este imán lo acerco hacia la espira hasta que pasen 2 líneas de campo magnético, hasta la siguiente posición, observen por favor, estoy moviéndolo con una velocidad lineal, V, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, como se muestra en la gráfica, hasta que pasan 4 líneas. Entonces, entre el instante inicial y este instante final, evaluamos en el instante final el flujo magnético. Como ahora ya pasan 4 líneas, vamos a decir que aproximadamente el flujo magnético es igual a 4 Weber. Entonces, en ese intervalo de tiempo ha existido un delta flujo magnético, que lo podemos evaluar como flujo magnético final menos flujo magnético inicial, que sería igual a más 2 Weber. Entonces decimos, existe un delta flujo magnético, una variación de flujo magnético en ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, en esta espira se va a inducir una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz va a generar la circulación de una corriente. Y esa corriente va a ser una corriente inducida, porque inicialmente no hay fuentes de tensión y de corriente en este circuito. Este es un amperímetro, por si acaso, que me permitiría en la práctica medir la presencia o la ausencia de corriente. Entonces, interpretando la ley de Lenz, decimos, primero, interpretamos la ley de Faraday. Existe un delta flujo magnético en un intervalo de tiempo. Entonces, tiene que existir fuerza electromotriz. Mediante la ley de Lenz, interpretando esta ley de Lenz, podemos determinar el sentido del campo magnético inducido y la corriente inducida. En este circuito va a aparecer una corriente inducida. Esa corriente inducida va a generar un campo magnético al cual le vamos a denominar campo magnético inducido. Y ese campo magnético tiene que ser tal que, según la ley de Lenz, tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial. Inicialmente había 2 líneas que pasaban a través del área de esta espira. Entonces, como el campo magnético B mayúscula son vectores, para anular las nuevas 2 líneas debe aparecer un campo magnético inducido que tenga sentido opuesto, de esta manera, de los colores, del color rojo que estoy graficando acá, de tal manera que la suma vectorial de estas dos líneas me dé igual a 0 y tratemos siempre de mantener el flujo magnético inicial, que era igual a 2 Weber. Entonces, una corriente que genere este sentido de campo magnético inducido sería este sentido de corriente. Una corriente que circula en sentido horario, ¿no? Acá. Entonces, ese sentido horario para mí va a representar una corriente negativa. ¿Por qué? Acá el flujo magnético es positivo, pero la fuerza electromotriz es menos flujo magnético dividido menos delta flujo magnético dividido entre el intervalo de tiempo en el cual ha sucedido el fenómeno. Entonces, en este caso, como flujo magnético es positivo, esta corriente, sentido de corriente para mí va a ser negativo. Entonces, he interpretado la ley de Lenz. La corriente inducida tiene que ser tal que trate de mantener el flujo magnético inicial. Si observan, esta espira que ha generado este campo magnético inducido, yo puedo hacer analogía a estas líneas de campo magnético en esta espira como los campos magnéticos de un imán cuyo polo norte está en este lado y su polo sur en este segmento. Entonces,
Además, este amperímetro va a girar en sentido horario, como se muestra en la gráfica, y voy a suponer que estas líneas de campo magnético inducido son generados por este imán que está aquí abajo, perdón, que está acá dibujado con líneas punteadas con esos polos norte y sur relativos. Puedo graficar acá abajo el polo norte y el polo sur con fines didácticos, y aquí van a estar saliendo supuestamente dos líneas, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué hemos representado? Porque muchos autores dicen que la ley de Lenz está relacionado con la ley de la conservación de la energía. Si observan este gráfico, en este gráfico se va a realizar trabajo mecánico para mover el imán, para acercar el imán hacia la espira, y se va a obtener energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica porque va a existir una circulación de corriente. Energía mecánica vamos a entregar a este sistema y vamos a obtener energía eléctrica. ¿Por qué tenemos que realizar trabajo? Porque una vez que comencemos a mover este imán en el sentido que hemos indicado, la espira se comporta como un imán con su polo norte y sur en esta orientación, de tal manera que sobre el imán que estamos moviendo va a aparecer una fuerza de repulsión, ¿no?, que va a frenar el movimiento. Entonces, necesariamente tengo que realizar un trabajo. Un agente externo tiene que realizar un trabajo venciendo esta fuerza magnética para generar energía eléctrica. Si el sentido de este campo inducido fuera opuesto, por lo tanto, este imán tendría polos opuestos, entonces acá aparecería una fuerza de atracción. Entonces, con un sencillo impulso, este imán ya puede moverse debido a la fuerza magnética hacia la espira. Si en la práctica vamos a observar que vamos a sentir una fuerza, ¿no?, que se va a oponer a nuestro movimiento cuando acerquemos un imán hacia la espira. Para eso siempre tiene que existir circulación de corriente, por si acaso. Si es a circuito abierto, no hay corriente inducida, entonces no van a sentir ese efecto. Ahora analizaremos el caso opuesto. Antes, acá alguna consulta con relación a esta gráfica. ¿Alguien tal vez tiene alguna observación, algún comentario? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero. Ya, ahora vamos a analizar el caso opuesto. O sea, el conductor está cerca y lo vamos a tratar de alejar. Entonces decimos, tenemos esta espira, pero inicialmente ahora existe un flujo magnético inicial de 4 huevos. ¿Qué quiere decir? Que esa era mi posición inicial, digamos, ¿no? Entonces, si observamos, 4 líneas pasan a través del área de esta espira que estoy considerando. Ahora voy a alejar este imán, de tal manera que voy a reducir el flujo magnético. Entonces decimos, lo movemos, vamos a mover este imán en forma horizontal de izquierda a derecha hasta este punto, de tal manera que el flujo final es igual a 2 huevos. Si calculamos la variación de flujo magnético que ha ocurrido en ese intervalo de tiempo del movimiento, decimos antes que ha existido un delta flujo magnético igual a flujo magnético final menos flujo magnético inicial, que va a ser igual a menos 2 huevos. Interpretando ahora la ley de Lenz, decimos, inicialmente había 4 líneas, flujo magnético inicial era 4 huevos, 4 líneas estaban pasando a través de esta área, ¿no? Cuando lo hemos alejado, hemos reducido el flujo magnético. Entonces, la corriente inducida debe ser tal que tiene que tratar de mantener el flujo magnético inicial. En este caso, la espira va a generar líneas de flujo magnético, 2 líneas de flujo magnético en este sentido, en el mismo sentido que el campo magnético, en sentido opuesto al caso anterior, de tal manera que trata de mantener el flujo magnético en 4 huevos. Aplicando nuestra regla del pulgar derecho, determinamos que el sentido de la corriente que va a generar un campo magnético inducido en el sentido que mostramos ahora es en sentido horario. Si aplican la regla del pulgar derecho, solo una corriente en este sentido va a generar un campo magnético inducido y esta corriente va a ser una corriente inducida.
En este caso, esta corriente va a ser positiva, generada por un voltaje, por una fuerza electromotriz positiva. Acá, al aplicar la ley de Faraday, diríamos fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero esa variación aquí es negativo, menos con menos positivo, generando una fuerza electromotriz positiva, por lo tanto una corriente positiva también. Y en esta gráfica la corriente ha cambiado de sentido, ¿no? En la gráfica anterior el sentido de la corriente era horario, acá es en sentido antihorario. Y para nosotros va a representar sentido positivo de circulación de corriente. Si relacionamos con la ley de la conservación de la energía, este electroimán para el sentido del campo magnético inducido se comportaría como un electroimán con su polo norte y su polo sur en esa orientación. Norte al lado izquierdo, sur al lado derecho. De tal manera que las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte. Y ahora, si observamos la fuerza que se ejerce sobre el imán, como tenemos sur adyacente al polo norte, va a existir una fuerza de atracción. Y en este fenómeno nosotros, si tratamos de alejar el imán de la espira, vamos a sentir una fuerza que se va a oponer a nuestro movimiento, ¿no? Vamos a tener que vencer esa fuerza realizando un trabajo mecánico para generar energía eléctrica. Entonces vamos a entregar energía mecánica para obtener energía eléctrica. Y así interpretamos la ley de Lenz y la ley de la conservación de la energía. Con esas dos gráficas espero que se haya aclarado los conceptos de la ley de Faraday y la ley de Lenz para el sentido de la corriente inducida. Voy a dejar esta imagen por un minuto para que le tomen una captura. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas en este momento. Preguntas. No hay preguntas, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Inge. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Inicialmente esta es la primera ecuación que vamos a considerar como la ley de Faraday y a continuación vamos a observar la relación con el campo eléctrico de esta ecuación. Entonces decimos ley de Faraday y el campo eléctrico. Si consideramos una espira en el cual existe flujo magnético variable en el tiempo, y para la gráfica que vamos a considerar, el flujo magnético aumenta, como mostramos a continuación. Entonces, tendríamos que indicar que va a existir una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto también una corriente inducida, ¿no? Si consideramos esta espira circular, a través del cual existen líneas de campo magnético que están de arriba hacia abajo, ingresando, y está aumentando en el mismo sentido en el cual se muestra. Entonces, vamos a suponer que esta línea de campo magnético está aumentando el módulo, entonces de 3 líneas a 4 líneas está pasando, ¿no? Entonces va a existir una variación de flujo magnético, ¿no? Digamos de 3 Webers a 4 Webers, ¿no? Existe un incremento de flujo magnético. En este caso, si existe un flujo magnético variable, debe existir también una corriente inducida. Debe ser tal que debe tratar de anular esta nueva línea de campo magnético que aparece. Entonces va a generar este campo magnético inducido. Y aplicando nuestra regla del pulgar derecho, el único sentido para la corriente inducida que genere en esta espira un campo magnético en este sentido sería esta. La corriente inducida con la regla del pulgar derecho, pueden observar, va a generar este sentido de campo magnético inducido. Y aquí vamos a realizar la siguiente observación, vamos a decir, si existe flujo magnético variable, entonces existe fuerza electromotriz inducida. Si formamos un camino cerrado de un conductor, esta fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente inducida. Entonces decimos, si existe fuerza electromotriz inducida, entonces existe
corriente inducida. Decimos, si existe corriente inducida, ¿recuerdan qué representa la corriente? Según nuestra convención, indica el sentido de movimiento de cargas positivas. Pero sabemos en realidad que las cargas positivas no se mueven, sino las negativas. Pero para nuestra convención, aclaro, ¿no? Entonces decimos, si existe corriente inducida, entonces existe carga en movimiento. Si existe carga en movimiento, quiere decir que existe una fuerza eléctrica que genera que esta carga se mueva. Esa fuerza eléctrica va a ser proporcional a las líneas de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si existe un flujo magnético variable en el tiempo, tiene que existir un campo eléctrico, ¿no? Que genera la corriente inducida. Por lo tanto, para observar con un poco más de detalle estas afirmaciones, podemos realizar una gráfica desde arriba de este anillo conductor para observar este fenómeno nuevamente de la siguiente manera. Aquí tenemos las tres líneas iniciales de campo magnético que pasan a través de esta área, generando un flujo magnético igual a 3 Webers, digamos, inicial. Digamos que va aumentando hasta 4 Webers. Entonces, como reacción, se va a generar como ya hay flujo magnético variable, una corriente inducida que va a generar un campo magnético que trate de mantener el flujo magnético en 3 Webers inicialmente. Y para este sentido de campo magnético inducido necesitamos una corriente inducida en sentido antihorario, ¿no? Como se muestra en la gráfica. Si existe esta corriente, representa movimiento de partículas de carga con fines didácticos positivos. Generado, este movimiento de esta partícula de carga positiva en el sentido de la corriente es generado por la fuerza eléctrica que es igual a Q por E. Y esta fuerza eléctrica va a estar circulando así, ¿no? En este conductor. Y va a tener el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico. Para campos estáticos, el voltaje entre dos puntos, la diferencia de potencial era igual a menos integral de A a B de E escalarmente de L, ¿no? Siendo E el vector intensidad de campo eléctrico. Para campos dinámicos que varían en el tiempo, decimos que la fuerza electromotriz va a ser igual a la circulación del campo eléctrico alrededor de este camino cerrado, que es la misma ecuación que se utiliza para evaluar el flujo magnético, ¿no? Este camino cerrado C es el área a través del cual se genera, este camino cerrado C encierra el área a través del cual se genera el flujo magnético variable en el tiempo. Y si recordamos, la ley de Faraday indicaba que la fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y este flujo magnético se puede evaluar de forma general en función de la integral doble, como se muestra acá, ¿no? Va a ser integral doble alrededor de la superficie encerrada por C de B escalarmente ds. Esta ecuación se conoce como la ley de Faraday en forma integral. Y debemos interpretar de la siguiente manera. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a circulación del campo eléctrico alrededor de un camino cerrado C escalarmente dl. Este sería el camino cerrado C. Y va a ser igual también a menos derivadas respecto del tiempo de esta integral doble, que representa, que mide el flujo alrededor de esta superficie. En estas dos ecuaciones, C y S están relacionados de la siguiente manera. C es el camino cerrado que encierra a la superficie S. Esa es la relación entre la curva cerrada C y S. Esta integral es una integral abierta, la integral doble. La integral simple es una integral cerrada, ¿no? Alrededor de la curva C que encierra el área en el cual se evalúa el flujo magnético. Esa sería la expresión de la ley de Faraday en forma integral. Continuemos. Entonces, acá hemos escrito la relación entre S y C. Tengo que interpretarlo siempre de esta manera. S es la superficie encerrada por la curva cerrada C en estas dos ecuaciones.
Vamos a describir la clasificación de la fuerza electromotriz en fuerza electromotriz estática y cinética. Para ello vamos a decir lo siguiente. Sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. O sea, si existe un flujo magnético variable en el tiempo, entonces va a existir una fuerza electromotriz. ¿Cómo se puede obtener un flujo magnético variable? Si consideramos la ecuación más sencilla para flujo magnético depende de dos variables, ¿no? Campo magnético y área. Por lo tanto, de forma general vamos a decir que podemos obtener flujo magnético variable de tres formas. El primero, que el campo magnético B mayúscula sea variable y el área sea constante, la primera forma. Y la segunda forma va a ser, y a esta forma de fuerza electromotriz generada por un campo magnético variable en una región de área constante, le vamos a denominar fuerza electromotriz estática. La segunda forma sería que el campo magnético sea constante y sea variable el área. Igual vamos a obtener flujo magnético variable. Y si obtenemos flujo magnético variable, considerando un campo magnético constante y un área variable, vamos a clasificar a esta forma de fuerza electromotriz como fuerza electromotriz cinética. Por lo tanto, resumiendo, decimos, puedo obtener flujo magnético con un campo magnético variable y un área constante. En este caso vamos a tener fuerza electromotriz estática. O puedo obtener flujo magnético variable con un campo magnético constante o un área variable. El área variable generalmente se lo obtiene por movimiento de conductores. Por eso se denomina esta forma fuerza electromotriz cinética. Y la tercera es que ambas sean variables, B variable y A variable. También vamos a obtener fuerza electromotriz. A esa forma de obtener fuerza electromotriz no se le designa un nombre específico, ¿no? Solo a las dos formas iniciales, al 1 y al 2. Entonces, a continuación vamos a describir el procedimiento recomendado para calcular la fuerza electromotriz en cada uno de estos casos. Uno, vamos a decir, fuerza electromotriz estática, también denominada de transformador. ¿Por qué? Porque el transformador se basa en este principio, ¿no? El transformador, sus devanados están sobre un área constante, nunca cambia el área del transformador, ¿no? De las chapas del transformador, pero sí el flujo magnético que va a pasar a través del devanado del transformador va a ser variable, ¿no? Entonces corresponde a la primera forma. Entonces decimos, uno, fuerza electromotriz estática o de transformador. Si tenemos campo magnético variable en el tiempo en una espira estacionaria de área constante, entonces se recomienda, es una recomendación esto, no siempre puede ser así, ustedes pueden seguir el procedimiento que más dominen, se recomienda evaluar el cálculo de la fuerza electromotriz de la siguiente manera. Supuestamente tenemos una espira de área constante, puede ser cuadrada, rectangular, ¿no? Donde tenemos campo magnético variable en el tiempo, B es función del tiempo, entonces la fuerza electromotriz se recomienda, utilizando esta ecuación general, la ley de Faraday en forma integral, evaluarlo utilizando el segundo término, ¿no? Fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada respecto del tiempo de esta integral. Como el área es constante, entonces esta derivada solo va a ingresar dentro de la integral y vamos a derivar B respecto del tiempo y lo vamos a evaluar de esta manera. Y de forma general vamos a decir que va a ser la derivada parcial de B respecto del tiempo, porque B puede ser función de la posición en el espacio, X y Z, ¿no? Entonces, pero esa derivada es respecto del tiempo nomás, ¿no? Por eso se vuelve en derivada parcial. Entonces, si estamos en el caso en el cual tenemos un campo magnético variable en el tiempo, en una espira estacionaria de área constante, se recomienda calcular la fuerza electromotriz con esta ecuación. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos integral doble alrededor de esta superficie abierta, derivada parcial de B respecto del tiempo escalarmente dx. Por favor, luego tomen una captura para sus apuntes de esta pantalla. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas en ese intervalo de tiempo de 1 minuto.
Si tienen más consultas, podemos dar más tiempo, no hay problema, pero 1 minuto para tomar sus capturas. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Inge. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Fuerza electromotriz cinética o también denominada de movimiento. Porque esta fuerza electromotriz, como hemos indicado, se obtiene en el caso en el cual el área es variable. Generalmente área variable se va a obtener por movimiento. Entonces, decimos, vamos a tener fuerza electromotriz cinética o de movimiento en el caso en el cual se tenga un campo magnético B constante en una espira de área variable. Si este es el caso, si ustedes identifican que el campo magnético es constante y el área es variable, se recomienda aplicar la primera parte de la ley de Faraday en forma integral. Entonces, la fuerza electromotriz vamos a evaluarlo como circulación de E alrededor de este camino cerrado. Y para esta ecuación, como vamos a estar en una región donde existe campo magnético, E vamos a escribirlo en función de campo magnético. En la región donde se va a generar el movimiento de las partículas de carga, se va a generar debido a fuerza eléctrica. Y esto se va a lograr siempre que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética. Entonces vamos a decir fuerza eléctrica igual a fuerza magnética en esa región. Reemplazamos las ecuaciones de fuerza eléctrica y fuerza magnética, simplificamos Q con Q y el campo eléctrico sería igual a velocidad vectorialmente campo magnético. Reemplazamos en esta ecuación y esta va a ser la ecuación para determinar la fuerza electromotriz inducida cuando se tiene en una región un campo magnético constante en una espira de área variable. Se recomienda utilizar esta ecuación. Entonces, se recomienda, pero ustedes pueden utilizar el procedimiento que dominen. Y en esta ecuación, como ya no existe signo negativo, que era dado, que nos indicaba la ley de Lenz y nos daba el sentido de la corriente inducida, el sentido de la corriente inducida se determina determinando el sentido de este producto vectorial, velocidad cruz campo magnético. Entonces acá notamos, velocidad cruz campo magnético nos indica el sentido de la corriente inducida, debido a que ya no consideramos el signo negativo. Y el último caso es el caso en el cual se tiene una espira móvil en un campo magnético variable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Área variable y campo magnético variable. Si esto fuera el caso, se recomienda utilizar la primera definición de la ley de Faraday, ¿no? La fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y para esta ecuación, primero se evalúa el flujo magnético, luego una vez que hemos calculado el flujo magnético como la integral doble de B escalarmente ds alrededor de la superficie en el cual se genera el flujo magnético, se deriva el flujo magnético, la ecuación del flujo magnético respecto del tiempo y se reemplaza en esta ecuación. Entonces, esos son los tres procedimientos. Este último caso sería el caso general que funciona para todos los casos. Siempre ustedes van a poder calcular el flujo magnético y luego derivarlo respecto del tiempo para calcular la fuerza electromotriz. Los dos casos anteriores, fuerza electromotriz estática y cinética, las ecuaciones, también me permiten calcular para cualquier caso la fuerza electromotriz, pero va a ser más fácil aplicarse para el caso de fuerza electromotriz cinética y estática las ecuaciones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la parte teórica, la introducción a el capítulo 3, fuerza electromotriz inducida. ¿Alguna consulta con relación a las ecuaciones que se ha mencionado hasta este punto? A continuación, lo que tendríamos que realizar es aplicar la ley de Faraday en distintos ejemplos.
Eso vamos a realizar el día de mañana. Por favor, luego de pasar estos apuntes, en el transcurso de la tarde-noche, igual va a estar en Google Classroom, lo bajan y luego revisar toda la teoría que hoy hemos estudiado para mañana comprender más claramente los ejemplos que se va a proponer. ¿Alguna consulta tal vez? Si no hay consultas, vamos a concluir la clase de hoy acá. Nos vemos el día de mañana a la 1:00. Por favor, luego sean puntuales. Nos quedamos esperando hasta 1:03, algunas veces porque no ingresan sus compañeros. Entonces, y deben ingresar siempre con la cuenta institucional. Ya no voy a dar yo de alta los ingresos, ¿no? Voy a volver a Google Meet. Nos vemos el día de mañana a las 13:00. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.